Hola, soy María Clara Posada y otra vez estamos aquí en Mujeres con Mente Libre, un espacio de libre mente para hablar con mujeres que son parte importante de la política. Hoy de nuevo con la senadora Paloma Valencia para continuar, como les prometimos hace 8 días, con este seriado de 5 capítulos sobre el proceso de Álvaro Uribe Vélez y lo que eso supone para el Estado de Derecho. Muchas gracias, senadora. María Clara, feliz de estar aquí. Un saludo para todos. Yo creo que hoy venía en el avión y lo primero que se me sentó, que tenía la señora sentada al lado, me dijo es, oiga, qué horror lo del presidente Uribe. Qué horror. Decía, y yo creo que los colombianos se han ido dando cuenta, pues que aquí no había testigos contra el presidente Uribe, que todo esto es un gran montaje que ha venido dinamitando la verdad. Cuando los testigos aparecen, cuando uno los oye hablar, uno se empieza a dar cuenta de que el presidente Uribe es inocente y que todo lo que él dijo desde el principio es lo que se está corroborando en todo el proceso. Que solo es una cosa, que digan la verdad, que cuenten la verdad. Ayer en la audiencia 29 nos dábamos cuenta en todas las grabaciones que lo único que coincidía de grabación a grabación era que el presidente en un grito desesperado pedía que digan la verdad. Bueno, hace 8 días les dimos contexto y recuerden que nosotros queremos manejar esto un poco como si fuera su papá, si fuera su mamá. Le vamos a hablar de una persona que usted quiere profundamente y que está siendo víctima de este montaje. Hace 8 días les hablamos de los distintos hechos que dieron lugar a que el presidente terminara llamando al abogado Diego Cadena y hoy les vamos a hablar cómo todos esos hechos maduran y terminan llegando a la Corte Suprema, que fue lo peor que nos pasó. Acuérdense, una corte muy cercana al gobierno de Juan Manuel Santos por varios de sus magistrados. Entonces, senadora, arranquemos. Resulta que el presidente en las cárceles le llega la información de que pues le están haciendo todo este montaje, que están recibiendo información para armarle un caso. El presidente llama al abogado Diego Cadena y al lado de sus 2 abogados de cabecera, que han sido el doctor Jaime Granados y el doctor Jaime Lombana, el presidente decide enviar y aportar a la Corte Suprema pues toda esa información que tenía. Una denuncia contra el senador Cepeda, una denuncia que era clarísima. El senador Cepeda, abusando de su posición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Paz, de senador de la República, se va. Él puede decir en busca de la verdad, pero la realidad es, ¿quién puede tener un senador yendo de cárcel en cárcel diciendo testifiquen contra Álvaro Uribe Vélez o contra el papá de quien nos está viendo aquí y a cambio de eso o a cambio no? Y para proteger la verdad que usted va a salir, yo voy a proteger a su familia y a todo el mundo. Entonces imagínese lo complicado que es la oferta de una persona con poder. Frente a un desesperado con 40 años de cárcel. Una persona con poder, porque aquí estamos hablando de uno de los senadores de izquierda más importantes de Colombia, yendo a hablar con un recluso que está 40 años, 30 años, condenado, y le dicen, declare sobre este señor y nosotros vamos a garantizarle la seguridad a su familia. Entonces, en ese proceso resulta que el presidente se entera, manda a la Corte Suprema cuál es el deber de cualquier ciudadano colombiano, pues en las condiciones del presidente. Recuerden que para ese entonces el presidente era senador. Manda a la Corte Suprema la información que había recibido y dice, señores, esto es lo que pues a mí me han contado, por favor ustedes, señores magistrados, investiguen. En paralelo, le dice a sus abogados, sé que allá hay un caso ya que va muy avanzado, ya en contra mía. Por favor, averigüe si eso sí está dándose de esa forma. Jaime Granados llama a la Corte, pues se dirige a la Corte y pregunta varias veces. Acá me dicen que el senador Cepeda pues denunció penalmente también al presidente Álvaro Uribe Vélez diciendo que hubo compra de testigos. ¿Esto es cierto? ¿Y qué le decían? No, aquí no hay nada contra el señor Uribe. Aquí no hay nada contra el senador Uribe. Pero en un giro insospechado, que es lo que nadie entiende, estas denuncias que tenían evidencia, como queda claro en todo el proceso, terminan diciendo, precluyen al senador Cepeda, es decir, no hay nada que investigarle al senador Cepeda, por el contrario, vamos a investigar a Álvaro Uribe. Vamos a investigar a este señor que puso denuncias de que un senador estaba yendo a las cárceles a buscar testimonios en contra de él. Imagínense eso. Pero entonces les digo una cosa, recuerden que el presidente solo tuvo conocimiento de ese proceso cuando lo llamaron a indagatoria, pese a que sus abogados y a que él había solicitado a la Corte la información, solo el día que lo llaman a indagatoria el presidente se entera. Luego pasa... Pero antes de que lo llamen a indagatoria, viene la elección del presidente Duque. Venimos en esa
contienda, a mí alguien vinculado a la corte me llama y me dice: Paloma, acabo de ver un auto para detener al presidente Uribe. Yo con esa información, María Clara, ¿usted se imagina? Entonces yo llamé al presidente, le dije: presidente, vea, me acaban de contar esto. Yo me acuerdo la cara de él no entendía, me dijo: ¿pero de qué? Entonces yo le dije: no tengo ni idea, pero creo que es del proceso de Cepeda. Y entonces él me dice: ¿pero cómo va a ser? Por supuesto, entonces viene la elección del presidente Duque y venía la segunda vuelta, y yo con esa información guardada. Yo dije: no, a mí me toca sacar esta información, y entonces yo pongo un tuit diciendo: ahora que ganó el presidente Duque, quieren hacer un escándalo poniendo preso al presidente Uribe, y pongo eso en tuit. Ustedes lo pueden buscar, esto explotó porque nadie se lo esperaba. O sea, fue la primera vez que se habló de la posibilidad de que pudieran poner preso al presidente Uribe sobre un proceso del que todavía no sabíamos que existía. Y entonces recuerden cómo termina eso, 25 meses se después. elige al presidente Duque, recién posesionado, llaman a indagatoria al presidente Uribe. Eso. Y 25 meses después, cuando ya todo había pasado, un día, sorpresa, dicen al presidente, le van a, pues van a dictar un fallo para privarlo preventivamente de la libertad, porque lo consideraban un peligro para la sociedad. El presidente Uribe, un peligro para la sociedad. Este fue uno de los episodios, yo creo, más oscuros de nuestra historia democrática reciente, y termina con pues la privación de la libertad efectiva del presidente Álvaro Uribe Vélez en manos de unos magistrados cooptados por la izquierda y muy afines a, como ya lo hemos hablado y lo vamos a explicar más en este proceso, al gobierno de Juan Manuel Santos. Y a Montealegre. Creo que una pieza muy importante de todo esto es Montealegre, el fiscal del gobierno Juan Manuel Santos, que uno tiene que contextualizar quién es Montealegre. Montealegre es un abogado que llegó a tener cierta prestancia jurídica, tanto así que llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional, lo que se denomina, María Clara, para los abogados, pues el mayor logro de un abogado. La Corte Constitucional en este país es como la que más celebramos, la que más importancia se le ha dado, si la usted es abogado, creación. ¿quiere ser magistrado? Sí, eso es como el mayor logro que puede tener un jurista. Por el prestigio que eso por el prestigio, porque fue la institución que creó la Constitución del 91, el epicentro de cierre de todos los temas jurídicos. Finalmente, la Constitución del 91, yo creo, con la deuda moral del asesinato de los magistrados de la Corte Suprema, creó una superjusticia. Y de esa superjusticia, la supercorte, que era la Corte Constitucional. Montealegre llega a la Corte Constitucional, y ustedes no me van a creer esto, llega a ser presidente de la Corte Constitucional. Y siendo presidente, adivinen qué pasa. ¿Usted sabe, María Clara? No, cuéntenos. Renuncia. ¿Y usted sabe por qué renunció? ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunciaría usted al cargo más importante que uno puede tener como jurista? Pues por otro cargo mejor. Sí, ¿sabe cuál? Fiscal. Defender Saludcop. El mayor escándalo de corrupción que haya tenido la salud colombiana. Montealegre renuncia a ser presidente de la Corte Constitucional para ser el abogado defensor de Saludcop y de Palacino, que acaba de ser condenado. Importante, porque imagínense lo que era, y a mí me lo contaron funcionarios de la superintendencia, que estaban en esto de la intervención de Saludcop, y de pronto a la reunión llega el presidente de la Corte Constitucional. Nadie entendía. Y todos decían: pero ¿cómo así que llegó el presidente de la Corte Constitucional? Y todo el mundo nerviosísimo. ¿Qué está haciendo el presidente de la Corte Constitucional? Ah, no, sorpresa, había renunciado y era el defensor de Saludcop. Y esto es importante que lo tengan en mente, porque esto viene evolucionando después a esta víctima del presidente Uribe, Eduardo Montealegre. Pues lo que vemos es un personaje turbio que maneja de forma turbia la justicia y se aprovecha de su conocimiento del derecho para favorecer sus intereses particulares y sacar del camino a contradictores políticos, que es lo que está haciendo con el presidente. Acuérdese que Montealegre también quería ser político y se autopostuló como candidato presidencial. Por supuesto, lo único que le faltaban eran los votos. Pero imagínense que yo creo que uno de los testimonios, y tal vez con el que debemos iniciar hablando de Montealegre, es el de la exfiscal
Pero espere, senadora, porque yo no quisiera pasarme a lo que está pasando ahora en las audiencias, sino quedarme en este capítulo. Bueno, en la quedémonos corte. entonces en la corte. Entonces, ¿qué pasa en la corte? En la corte, yo no sé si ustedes recuerdan, y yo quisiera, senadora, que usted le contara a todos los que nos están viendo, ese episodio en el que de repente, al senador Iván Cepeda se acuerda que a él se le cayó el celular y se le borraron todos los mensajes. Cuando se acuerda de eso, de repente también se oye una vocecilla en la audiencia, que es el magistrado César Reyes, amigo personal de Juan Manuel Santos y contratista del proceso de La Habana. Cuya esposa además era muy cercana al senador Cepeda, le recuerda al senador Cepeda en una audiencia. Si usted, cuando le dicen, esto es verdad, usted se le cayó el celular, y el magistrado sale rápidamente y le dice, si usted habla, puede estarse autoincriminando. Entonces, ¿qué dice Cepeda? Listo, no hablo. Y así nos quedamos todos los colombianos. Es que aquí es muy importante entender el contexto. Entonces, acuérdense, viene este senador muy poderoso, recorre las cárceles, pide testimonios para encontrar la verdad, garantiza que va a proteger a las familias y a esos testigos tan importantes que van a descubrir la verdad. Entonces, lo denuncian porque eso evidentemente es un abuso de autoridad, es una cosa deliberada. ¿A quién se le ocurre que uno puede ir a buscar testimonios en contra de alguien porque uno considera que es delincuente y que puede usar la investidura de senador para hacerlo? Senadora, hay un paréntesis. Recuerde que Rodrigo Lara ha contado que eso es así y ha contado que la declaración que sale resultado de esas reuniones no se compadece con la realidad de las reuniones y que por eso Rodrigo Lara no lo quiso firmar. Claro, no lo quiso firmar, y esto era con Piedad Córdoba también en las cárceles de Estados Unidos. Ya les contamos en el capítulo anterior que es Andrés Felipe Arias, quien fuera a creer, el que termina contándole al presidente Uribe, pues que los paramilitares recibieron estas visitas de estos senadores distinguidos de la izquierda proponiéndoles declarar contra él. ¿Y por qué Andrés Felipe Arias? Porque cuando lo hacen meter preso en los Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos, para extraditarlo a Colombia, lo meten en la cárcel con los paramilitares. Y él le cuenta al presidente Uribe. Véanse el capítulo anterior, que ahí está todo eso. Pero entonces, ¿aquí qué pasa? Empieza la investigación contra Cepeda, rápidamente la cierran, y no la cierran simplemente archivada, sino que la precluyen para que no la podamos volver a abrir. Porque mucha gente me dice, hombre, pero con toda la evidencia que está saliendo hoy de lo que hizo Cepeda, ¿por qué no lo están investigando? Pues porque le precluyeron. Hay un principio en el derecho que dice que a usted no lo pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Entonces él ya está juzgado y absuelto por esa conducta. Pero entonces le inician la investigación al presidente Uribe sobre la base de que él quería torcer los testigos. ¿Cuál testigo? El testigo Monsalve. Todo esto es el testigo Monsalve. Del testigo Monsalve les hablamos en el capítulo anterior. Un señor que dice ser paramilitar, no es paramilitar. Monsalve no fue paramilitar. Si hubiera sido paramilitar, saldría en alguna de las audiencias de Justicia y Paz. Justicia y Paz lo había recibido y lo rechazó. Pero no solamente eso, no se desmovilizó en Justicia y Paz, siguió delinquiendo, termina en la cárcel por hechos que no tienen nada que ver con el paramilitarismo. Delincuente, claro, gravísimo, pero este es el supuesto testigo que encuentra el senador Cepeda, que dice que él conoció a Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe hacía parte de los grupos paramilitares. Y con el que Cepeda empieza a tener comunicación vía chat, que es finalmente esta comunicación la pieza clave de toda la investigación. Pieza que está alterada porque al senador Cepeda se le cayó el celular. Entonces lo primero que uno diría es, bueno, si él estaba hablando porque le dieron un celular a Monsalve para que hablara con Cepeda, y entonces dicen, senador Cepeda, entréguenos copia de su celular para ver qué era que usted conversaba con el supuesto testigo. Y el senador Cepeda dice, no, yo no puedo entregar el celular porque el celular se me cayó, se rompió y no hay cómo extraerle la memoria. Raro, ¿no? Porque cuando a uno le rompe un celular, siempre le pueden extraer la memoria. Pero luego entonces, en audiencia el magistrado, y voy a repetir eso para pasar al siguiente hecho escandaloso de esas audiencias, en audiencia el magistrado se le pregunta, ¿usted manipuló esa información? Y el magistrado entra, cuando él va a responder, entra y le dice, acuérdese que si usted habla sobre eso se está autoincriminando. Exacto. Entonces, ¿qué decide el senador Cepeda? Listo, no voy a contestar al respecto. Primer hecho escandaloso. Pero hombre, si no la manipuló, así le digan que se incrimina, entonces uno dice, es que yo no la manipulé. Pero fíjese que escoge guardar silencio. Porque nadie está obligado
a declarar en contra de sí mismo. Segundo hecho escandaloso, los que han seguido las audiencias, y si no se los explicaremos en el siguiente capítulo, se dan cuenta que hay un personaje que aparece de forma, digamos, reiterada, que es la magistrada auxiliar Sandra Yepes. Sandra Yepes es un personaje también que ha aparecido en varios episodios de este caso, favoreciendo la teoría de la Fiscalía y de alguna manera persuadiendo a esos testigos a decir una cosa u otra. En estas audiencias, y Sandra Reyes es quien sabía del reloj fantasma que nadie más sabía, solo sabía Sandra Reyes. En estas audiencias ante la Corte Suprema empiezan a interrogar a Monsalve, testigo estrella, del que les acaba de hablar la senadora. El supuesto Paloma. paramilitar. ¿Y qué pasa? Que acuérdense un momentico, porque es que Monsalve entonces va y dice que él conoció a Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe tenía que ver con los paramilitares, todo esto. Pero después empiezan a llegar las versiones a través de muchos canales de que Monsalve está buscando decir la verdad y desmentir todo lo que había dicho. ¿Cómo llega esa información? Véanse el capítulo anterior, pero para que se acuerden. Una, a través de su compañero de celda, Pardo Hache. Pardo Hache empieza a contactar desesperadamente a Lombana, a Vicky Jaramillo para decirles, venga, este señor que duerme aquí conmigo dice que Cepeda le dijo que declarara contra Uribe y que él quiere contar la verdad porque no le han cumplido. Entonces esa información llega a Lombana, abogado de Uribe, llega a Vicky Jaramillo, que también busca al presidente y que se lo dan a Lombana. Pero también llega a través del señor Caliche, que era un personaje amigo, delincuente común, amigo de Monsalve, que aquí, precisamente aquí en Neiva, un día que aterriza Álvaro Hernán Prada, busca a Álvaro Hernán Prada y le dice, venga, yo tengo un amigo que está en la cárcel que quiere rectificar lo que dijo contra el presidente Uribe. Y entonces en ese contexto, imagínense, la Corte ya, cuando el señor, tanto Pardo Hache como Caliche, buscan al uribismo para decir que quieren rectificar, ya la Corte los tenía chuzados y estaba atento. Es casi una trampa, ¿se dan cuenta? Porque ¿cómo iban a saber que este señor Monsalve estaba buscando rectificar? Entonces esto es muy, muy importante, porque ese giro que da la investigación depende de esos contactos que se hacen a través de estos dos canales para que los abogados de Uribe lleguen a Monsalve. Y ahí viene. Entonces, listo, pasamos a la audiencia. Le preguntan a Monsalve en plena audiencia y él está contando su historia y su versión de cómo fueron los abogados del presidente Uribe los que lo buscaron, y cuando le dicen, ¿cuál abogado? El señor no se acuerda del nombre. Pues porque no fue así, porque no se compadece con la realidad. ¿Y qué pasa? Se oye una vocecilla abajo de una magistrada auxiliar, Sandra Yepes, diciéndole el nombre del abogado Lombana. Es muy importante que ustedes escuchen esto, porque cuando la revista Semana, a través de la periodista Vicky Dávila, hizo el importantísimo trabajo de mostrarle a los colombianos el expediente que había contra Álvaro Uribe, esto fue lo que se encontró. Eso lo van a ver hoy al final de este capítulo. Les vamos a poner las dos grabaciones de las cosas que les acabamos de decir, pero Cebolla... Entonces a Monsalve la Corte lo llama y le dice, bueno, venga, ¿cómo que lo están presionando para cambiar su testimonio? Y le preguntan, ¿quién fue que lo buscó? Pero esto pues se supone que lo había buscado 2 días antes, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el que lo buscó? No me acuerdo. Y entonces la propia magistrada, o alguien muy parecido, La magistrada. una voz, que no sabemos quién es, no se ve la cara, le sopla las respuestas, oigan eso, pues. Entonces, pero no solamente eso, sino que Monsalve, para la visita al abogado de Uribe, tenía un reloj. ¿Cómo era el reloj, María Clara? Un reloj fantasma que le habían entregado en la Corte, que se lo habían metido también ilegalmente a la carta. Todo esto está plagado de ilegalidades una tras otra. Y que él adjunta al expediente con el número de expediente. ¿Sabe qué es un reloj fantasma? Un reloj que tiene cámara y micrófono, con el que usted puede filmar. Entonces yo desde aquí lo filmo. Entonces uno dice, ¿y cómo hizo Monsalve para conseguirse un reloj fantasma? Entonces Deyanira, la esposa de Monsalve, dice, yo se lo mandé con el abogado para que él tuviera cómo grabar a los abogados que lo venían a presionar. ¿Qué dijo el abogado, María Clara? Que él no tenía ni idea que era un reloj fantasma, pero lo más grave de todo esto es que lo que sí quedó claro es que sí, quien sí sabía que era un reloj y que lo confiesa el mismo Monsalve es la magistrada Sandra Yepes. Entonces resulta que Deyanira, la esposa de Monsalve, se consiguió el reloj con cámara y micrófono, no se sabe dónde, que supuestamente lo entrenó para usarlo el abogado que dijo que él no tenía ni idea que ese reloj filmaba, él estaba en esa diligencia, y resulta que era la Corte la que sí sabía.
Y fíjese una declaración que a mí me sorprendió mucho de Yanira. Dijo, esto vale que lo pongamos también, que ella solamente había sido un instrumento de la Corte. Bueno, pues es que queda entonces eso claro. Entonces, para resumirles el episodio de la Corte, al presidente le dicen que le están montando que le están haciendo este montaje. El presidente, como es su deber ciudadano, manda todo a la Corte. La Corte, los abogados del presidente empiezan a oír que no, que eso se les va a voltear, como bien contábamos al principio, y que ahora él no va a ser el denunciante, sino el denunciado. Efectivamente eso pasa, precluyen la investigación de Cepeda, abren una investigación al presidente Uribe. En esa investigación, en esa indagatoria en la Corte, se empiezan a cometer todo tipo de irregularidades como las que ya les contamos, y al final le dicen al presidente Uribe, presidente, es que usted recurrió a nosotros porque usted quería engañar a la justicia. Entonces el presidente dice, pero ¿cuál es mi deber? Mi deber no es denunciar si tengo conocimiento. Pero hombre, imagínese esto, pero es que además hay sobrados testimonios de cómo estaba yendo el senador a buscar testimonios en contra del presidente Uribe. ¿En qué momento se voltea esto? Es muy extraño, sobre todo porque, como les digo, Monsalve manda mensajes para que los abogados del presidente Uribe vengan a él. Y cuando vienen a él, todo está orquestado para filmarlos, para grabarlos, y entonces nos dicen que el presidente Uribe estaba organizando un montaje para estafar a la Corte. Pero lo que más me gustó de todo esto es, y el presidente Uribe, como sabía que estaba siendo grabado, por eso nunca le dijo a los abogados que mintieran, porque grabaron 21.000 horas del presidente Uribe hablando con su abogado. Ilegales. Interceptaciones ilegales. Ilegales por dos cosas, porque es que a él nunca le dieron orden de chuzarlo, eso mírenlo en el capítulo anterior, dice que un error, pero además con el abogado, los abogados, la conversación con los abogados es sagrada en el derecho. Imagínense pues que una persona presa o un delincuente, cuando hable con el abogado y usted chuzándolo para ver qué le dice al abogado, eso no se puede, es ilegal en todas partes del mundo. Pero píllense esto, ya lo tienen chuzado. Como en las 21.000 horas no dice nada ilegal, entonces dicen que como sabía que lo estaban grabando, entonces estaba mintiendo y haciendo una pantomima. Y como entonces, aportó toda la Corte, lo que él quería era eso, engañar a la Corte. Hágame el favor, cuando hay evidencia sobrada de que efectivamente el senador Cepeda estaba yendo de cárcel en cárcel buscando a los paramilitares para que declararan contra el presidente Uribe. Cuando manda las señales Monsalves, que las manda él a través de Pardo Hache y a través del señor Caliche, entonces los abogados de Uribe llegan allá y entonces ya tienen lista una cámara para filmarlos a ver cómo es que van a manipular el testigo. ¿En serio? ¿En serio nos van a decir que esa es la manera como el presidente Uribe iba a pervertir los testigos? A mí me parece que aquí lo que se empieza a mostrar de manera muy clara es que era una trampa, una emboscada a los abogados del presidente Uribe. Y súmele a eso para que también da fe de que era una trampa, que cuando el día que dicen que el presidente es llamado a indagatoria, Daniel Coronel ya lo sabía y todos los medios ya lo sabían. Ah, sí, ya habían filtrado la información. A los medios, afines a ellos, antes de que el directamente implicado supiera. Otra cosa irregular. Recuerden que había una magistrada, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si la tengo acá, pero había una magistrada que era exintegrante del Ejército que cuando iban a empezar como el estudio del caso... Lombana no, sí, Cristina Lombana. Cristina Lombana. No, Cristina Lombana, bueno, ahora les recordamos el nombre. La magistrada pues manifiesta que ella fue exintegrante del Ejército y dice que entonces el magistrado Reyes decide que sí, que procede su recusación y decide sacarla arbitrariamente, pues arbitrariamente no, es que haciendo uso de los instrumentos que entrega el derecho de la investigación. Y esto es importante, porque si Cristina Lombana, por haber sido vinculada al Ejército, tenía una cercanía, digamos, ideológica con el presidente Uribe y entonces tiene que declararse impedida. La pregunta es, ¿por qué Reyes, que había participado en los procesos de La Habana como contratista y cuya esposa era cercana al senador Cepeda, que era parte de este proceso, no estaba impedido? Fíjese el desequilibrio de las causas. La misma pregunta. La una cosa o la otra, porque si la una está impedida, el otro está impedido. Y si el señor que participó en el Acuerdo de La Habana no está impedido,
la magistrada que tuvo vínculos con el ejército tampoco. Tampoco debería estar. Lo mismo que pasa ahora y que veremos más adelante con la fiscal Marelén, que es pupila de Montealegre, que también debería estar impedida. Pero entonces, para ahí terminar. Me está hablando de la fiscal que se burla De la en público del presidente y de la que dice, ay, no debía haber preguntado eso porque sale la verdad y no lo que ella quiere que se conozca. Una cosa gravísima, grotesca, como todo en este proceso. Para ir terminando el capítulo de la Corte Suprema, pues al ver todos estos excesos, el presidente, siendo senador, dice, yo no es como dicen los contradictores del presidente, no es que el presidente decida renunciar a esa jurisdicción y decida renunciar a su curul por cobarde, no, es porque el presidente dice, aquí yo estoy enfrentando un montaje que no es en derecho, me toca defenderme con todo lo que tengo, y para defenderme con todo lo que tengo, pues no puedo ser senador. Pero además yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente, ¿se acuerdan del famoso fallo de Gustavo Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se acuerdan, María Clara, qué dice? Dice que cuando usted está elegido popularmente, a usted no lo pueden quitar. Sí, apartar del cargo. Apartar del cargo. Al presidente Uribe le violaron sus derechos, porque a él no lo podían meter preso siendo senador. Él estaba en legítimo ejercicio de sus derechos y cuando lo metieron preso, violaron el fallo que tenía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les da mucha piedra a los de izquierda cada vez que yo digo que estoy de acuerdo con el fallo, que tenían que liberar al presidente Uribe de manera inmediata. Pero no se les olvide, porque lo meten preso, pero además con todos estos montajes, la falta de garantías, las chuzadas ilegales, el presidente Uribe se ve en el doloroso deber de renunciar. Y quiero recordarles no que el por presidente cobardía, Uribe para defenderse, porque el presidente era el senador más votado de la historia de Colombia, lo cual es un atentado a la democracia colombiana, porque no hay nadie en el Congreso de la República que tuviera el número de votos que tenía él, la representación de ser un líder de este país. Haberle hecho ese montaje era una manera de cercenar los derechos democráticos de millones de colombianos. Eso sí es ignorar la voz del pueblo ahora que está tan de moda la voz del pueblo cuando quieren aplicar todos los mecanismos. Porque esa curul era del pueblo, no como los canales privados. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El presidente renuncia a su curul, con eso cambia la jurisdicción y entonces ya el presidente no seguía siendo investigado por la Corte. Hasta aquí vamos a ir hoy con el capítulo y en el siguiente capítulo, dentro de 8 días, vamos a ver cómo pasa esto a la jurisdicción ordinaria y cómo arranca con una perla, pero grotesca también. Se homologa indagatoria, que es que yo vaya y le pregunte, a imputación, que es que yo digo, yo tengo sospecha cierta de que usted es culpable. Ese fue un fallo que hizo la Corte Constitucional que vale la pena que cualquier jurista, cualquier estudiante lo vaya mirando. Mírenselo para el próximo capítulo, porque esa es una de las piezas procesales que hará historia de las injusticias que se cometieron contra el presidente Uribe. Bueno, acá seguimos viendo el montaje, les dejamos acá esos episodios escandalosos de los que les hablamos en las audiencias de la Corte y seguimos en 8 días conociendo esta situación tan grave para nuestra democracia. Les recordamos, esto no se trata del presidente Uribe y si a usted le cae bien o mal. Esto se trata de que un ciudadano, cualquiera que sea, tiene derechos y garantías que son protegidas constitucionalmente y que no se pueden violentar por animadversiones políticas. Vea, yo siempre le digo a la gente, usted le puede caer mal Uribe, estoy de acuerdo con que le caiga mal, cada quien es libre de que le guste a quien le guste. Lo que uno no puede permitir es que la justicia se vuelva una herramienta de persecución, porque hoy es el presidente Uribe, pero después puede ser su papá, puede ser usted mismo, puede ser los líderes políticos que usted sigue. Uno no puede convertir la justicia en un mecanismo de venganzas políticas porque destruye su credibilidad, porque hiere lo más profundo de la democracia. Así sea usted antiuribista, defienda las garantías democráticas de la justicia. Por usted y por sus hijos. Eso es lo que constituye el Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias, senadora. Gracias. Nos vemos en 8 días y acá seguimos. Sigan los que puedan viéndose las audiencias. Vamos en la 21 de esta injusticia. Nosotros igual acá les vamos resumiendo. Bye, chao. Ayer precisamente me contó cuando subimos desde abogados, de que él era tío de la novia Lombana, el abogado de Santiago Uribe. ¿Y cuál Lombana? ¿Cuál abogado Lombana? El abogado de Santiago Uribe, Lombana. ¿Jaime Lombana? Sí, señora. Este es el momento de la diligencia que nos llegó. Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted. Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. Su señoría, tenemos la seguridad del testigo. ¿Por qué
precisamente el artículo 454b del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación del juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se está preguntando si destruyó el chat con el señor Monsalve. Gracias, magistrado, no respondo. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procuradora? A la procuradora, bajo respuesta, usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. Tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo ha dicho el abogado del doctor Uribe. O sea, en este momento me podría decir si el chat está en su celular. No podría decírselo. Ahora, el testigo se comprometió ahora a las preguntas del abogado defensor del doctor Uribe a hacerlo llegar. El señor Juan José Salazar le ofreció dinero o algún beneficio a usted. No, señor. Por favor, dígalo más duro. No, señor. Hasta el momento no, señor. Pues no conocía al señor Diego Cadena, ¿cierto? Y esta persona no le entrega un centavo, ¿correcto? Ese día. No. Tampoco acuerdan un plazo o una forma de pago, ¿correcto? Correcto. ¿Escuchó usted o fue testigo usted de alguna actuación incorrecta, antijurídica, de parte de Fabián Rojas o de Diego Cadena? Es decir, algún tipo de intención por fuera de la legalidad en relación a declaraciones o temas por el estilo, coronel. Ninguna. Mi obligación hubiera sido denunciarlo. ¿Y usted recuerda si el doctor Juan José Salazar o el doctor Diego Cadena en algún momento le dijeron a usted que esos giros a la señora María Elena Vélez correspondieran a un pago a un testigo para que éste faltara a la verdad, sí o no? No. ¿Usted recuerda si en relación con los otros giros a la señora Daniela Paz, el doctor Cadena o el doctor Juan José Salazar le informó a usted que esos giros eran un pago a un testigo para que éste faltara a la verdad, sí o no? No. En esa conversación que usted tuvo con el abogado Juan, él en algún momento le manifestó, le insinuó o directamente le ofreció algo, algún dinero o algún otro tipo de utilidad a usted por escribir esa carta a la que usted ha hecho referencia, sí o no? No, señor. No me hizo ningún ofrecimiento económico ni nada de esa naturaleza.